vamos a empezar entonces. Buenos días a todos. Vamos a comenzar como siempre realizando primero la meditación y un pequeño alineamiento. Para ello nos vamos a sentar cómodamente, manteniendo la columna derecha, las piernas sin cruzar, las manos sobre los muslos y los ojos cerrados. Vamos a realizar algunas respiraciones de forma rítmica, pero lenta, tranquila y profundamente. Y a medida que lo hacemos, nos iremos concentrando en nuestros tres cuerpos inferiores, el físico etérico, el emocional y el mental inferior. Nos concentramos primero en el cuerpo físico y vamos a aquietarlo y a controlarlo. Luego nos concentramos en nuestro vehículo emocional y lo vamos a tranquilizar para que esté en reposo, quieto, imperturbable, limpio y claro. Finalmente nos ocuparemos de nuestra mente inferior. Serenamos la mente y la aquietamos para poder clarificar nuestros pensamientos. De esta manera nuestra mente va tomando el control de nuestros cuerpos emocional y físico y los va integrando y unificando. Luego vamos a visualizar a la personalidad totalmente alineada. Y haremos el esfuerzo para integrar y fusionar a la personalidad con el alma, manteniendo este alineamiento firme en la conciencia. Vamos a invocar al alma grupal para que el día de hoy se manifieste durante todo el desarrollo de la reunión. Ahora vamos a meditar y para ello elevamos la conciencia a través de la imaginación creadora hacia un punto focal fuera y por encima de la cabeza. Considerar ese punto como la mente inferior, la mente analítica y crítica, que se encuentra tranquila y sin movimiento, como un tranquilo estanque de luz. Ahora vamos a proyectar una línea de luz hacia arriba, al centro del alma,
viendo al alma como un sol brillante, una fuente radiante de energía. Este es nuestro yo espiritual real. Manteniendo esta visualización, vamos a prolongar la proyección de la línea de luz en dirección a la mente superior o abstracta, que viene a ser el aspecto más inferior del yo divino. Vamos a mantener este alineamiento iluminado en la imaginación por medio de la visualización. Esto debería llevar tan solo algunos segundos. Hacer una pausa o intervalo conscientes de la luz y la energía del alma como el punto central en la conciencia. Así, manteniendo la mente firme en la luz, vamos a meditar durante unos pocos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. El séptimo rayo es por excelencia el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia, y relaciona el alma con la personalidad. Examinar primero las palabras con la mente analítica, después tratar de penetrar en el significado interno real. ¿Cómo contribuye el séptimo rayo para unir lo superior y lo inferior? ¿Cómo puedo integrar y relacionar mejor el alma con la personalidad? ¿Cuál será la magia del séptimo rayo? Háganse todas las preguntas que consideren pertinentes. El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia, y relaciona el alma con la personalidad. El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia, y relaciona el alma con la personalidad.
Visualizar entonces el flujo y la precipitación de la energía por todo el planeta, desde el punto más elevado de la vida divina hasta el punto más inferior de la manifestación física. Detenerse unos momentos para reflexionar sobre las vías y medios de emplear las energías de luz y amor en todos los dominios de la vida humana, en todas las partes del mundo. Finalmente, actuando como un canal para la transmisión de la energía y como un acto de servicio a la humanidad, derramar las energías liberadas durante la meditación. Para ello vamos a utilizar la gran invocación para visualizar la luz, el amor y el poder irradiando e inspirando a la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Respiramos lenta, tranquila y profundamente, y al exhalar vamos abriendo los ojos con suavidad. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar, o retomar más bien el estudio que estábamos realizando. Hoy no va a poder estar tampoco Marcelo Tirado de Chile, de manera que vamos a estar entre nosotros más viendo este tema. He invitado también a Jesús de Venezuela, Jesús Pulido, para que participe en este grupo porque está muy interesado en todo esto.
De manera que tal vez podamos hacer una un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, así bien rápido, para, tengan, para que Jesús tenga una idea más clara y también ustedes, el resto de los que participan hoy, puedan recordar un poco este tema de los 7 rayos. Probablemente veo que han faltado bastantes hoy día de repente por el tema de que es un día festivo, ¿no? Hoy día es, en Bolivia por lo menos, no sé si en otros países, pero acá se recuerda el Día de los Difuntos. Entonces las personas suelen ir a visitar a sus familiares que fallecieron. De cualquier forma, estamos los que debemos estar en esta reunión y vamos a tratar de ampliar un poquito el tema, pero de una manera bastante sintética. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de los 7 rayos es tomar conciencia de que todo en nuestro universo, en nuestro sistema solar, en nuestro planeta, funciona con energías. Cuando hablamos de los 7 rayos, estamos hablando de energías en movimiento, ¿no? Que se precipitan, digamos. ¿Desde dónde? Podríamos decir, desde la mente de nuestro logos solar, o desde la mente de nuestro logos planetario, o desde más arriba inclusive. Es decir, todo viene pero de la mente de un ser divino. Es decir, esas energías van descendiendo desde el logos cósmico al solar, al humano, y de ahí a nosotros mismos a través de las correspondencias que tenemos con cada uno de los rayos en nuestro vehículo etérico, porque también tenemos 7 chakras, no se olviden, y las energías de los 7 rayos entran cada una por uno de los chakras. Por ejemplo, la energía del primer rayo, cuya cualidad principal es la voluntad y el poder, ingresa a nosotros por el centro coronario, ¿no? Por acá, en la parte media de la cabeza, y está vinculada, obviamente, al centro coronario de nuestro logos planetario. Si de ahí fluye y por ahí nos entra a nosotros. Como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos las mismas particularidades. Entonces, viene del coronario, del logos planetario, vamos a hablar, y de ahí a nuestro vehículo etérico a través del chakra coronario. Luego, el segundo rayo de amor, sabiduría, esas son las cualidades principales, hay otras más, pero son las principales, el amor y la sabiduría, vienen del corazón del logos planetario y penetran a nuestro vehículo etérico a través de nuestro chakra cardíaco en el corazón mismo, ¿no? Esas energías tienen su analogía con la jerarquía, porque la jerarquía es el segundo centro planetario, es el corazón de nuestro planeta Tierra, podríamos decir. Entonces el amor y la sabiduría fluye de ese centro. En cambio, cuando hablamos del coronario, la energía no viene de la jerarquía, la energía viene de Shambhala, que es el primer centro planetario donde radica, donde vive, donde mora nuestro logos planetario y otros seres. De manera que son energías que caracterizan también a los centros planetarios. Y la tercera energía principal, porque son 3 energías principales llamadas del aspecto, las que vienen por el coronario, por el corazón, y la tercera ingresa a nosotros por la garganta y tiene su analogía en el centro planetario que conocemos todos como la humanidad, donde vivimos, ¿no? Entonces, la cualidad principal de la energía del tercer rayo es de inteligencia activa y creadora. Ahora bien, de este tercer centro planetario, de esta tercera energía que entra por la garganta y que es la que más eh, caracteriza a la humanidad, se desdoblan otros 4 rayos, que son conocidos como los rayos del atributo, ¿no? Del tercer rayo nacen 4 subrayos, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El cuarto rayo es el rayo de la armonía a través del conflicto. Y ese ingresa a nuestro cuerpo por el chakra base, ¿no? La base de la columna. Luego tenemos el quinto rayo de mente concreta o ciencia que entra a nuestro vehículo etérico a través del centro ajna, que está en medio de las cejas.
Y tenemos el sexto rayo, que además es el rayo que nos ha estado gobernando los últimos 2000 años, desde la venida de Jesús hace 2000 años, cuyas cualidades principales son, el sexto rayo es de la devoción y el idealismo. La devoción y el idealismo, esas energías penetran por el centro que tenemos a la altura del estómago, el del plexo solar, por ahí entra. Y finalmente tenemos las energías del séptimo rayo, que son las energías del rayo que está entrando a la manifestación en la época actual, en esta época en la que nos tocó encarnar. Y esas energías entran a nuestro vehículo etérico por el centro o el chakra sacro, que está por encima del chakra base, ¿no? Entonces, esa es la energía predominante en este momento, y la del sexto rayo está todavía vigente, pero está poco a poco se está comenzando a replegar, porque todos los rayos ocurre de manera cíclica, de manera perfecta, podríamos decir. La manifestación es cíclica y es perfecta. Entonces, hay periodos cíclicos en los que los rayos se van moviendo, las energías nuevas van entrando y las que ya hemos trabajado por mucho tiempo se van saliendo, se van replegando. Entonces, estamos ahorita, en este momento, en un periodo de transición, podríamos decir, ¿no? Transición entre el sexto rayo y el séptimo rayo. El uno que se está yendo y el otro que está entrando. Es por eso que vemos muchas dificultades en la parte física, vemos problemas, vemos crisis. ¿Por qué? Es porque el sexto rayo se resiste a salir de la manifestación, se resiste a irse, digamos. Ha estado en el poder 2000 años y ahora debe irse, entonces no es tan fácil eso. Eso crea problemas, crea resistencia. Y el séptimo rayo está presionando para ingresar en la manifestación también, porque debe gobernar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la creación de nuestro logos cósmico, podríamos decir. Debe manifestarse las energías del séptimo rayo de esta época, del año 2000 hasta el año 4000, de manera que tenemos para mucho tiempo con el séptimo rayo. Entonces, estas energías de los 7 rayos son las que nos condicionan y nos hace ser lo que somos como individuos. Todos los individuos diferentes unos de otros. ¿Por qué? Porque tenemos rayos, influencias de rayos en nuestros diferentes cuerpos, que son diferentes generalmente de los unos con los otros. No hay, creo, una persona que tenga exactamente las mismas influencias de los rayos. Es muy difícil, me parece, encontrar aquello. Entonces, siempre hay variables, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener, por decir algo, una hipótesis, un alma con la energía y la influencia del segundo rayo, que es lo más habitual. Puede tener una personalidad de primer rayo, pero hay otras personas en el mundo que en la personalidad tienen la influencia del segundo rayo, del tercer rayo, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo. Y lo mismo ocurre en los otros cuerpos. El cuerpo mental puede ser en una persona de tercer rayo, por ejemplo, pero en otras de los otros 6 rayos restantes. Y en el vehículo astral ocurre lo propio. Entonces, hay también influencias diferentes en el vehículo astral y finalmente en el físico. Entonces, hay una combinación en nuestros 5 cuerpos de manifestación de energías diferentes. Entonces, eso nos hace diferentes. Claro, hay algunos que somos parecidos, ¿no? Algunas personas pueden tener los mismos rayos que otras, digamos, en 3 de sus cuerpos o en 4 inclusive, y en el otro diferente. Entonces, esa diferencia nos hace que seamos también diferentes entre los seres humanos. Pero las influencias de los rayos están siempre presentes y son las que nos condicionan. Ahora, ¿qué es en realidad un rayo? Eh, un rayo podemos considerarlo como una cualidad. Los rayos son cualidades. Cuando hablamos, digamos, del primer rayo, voluntad y poder.
La voluntad y el poder es una cualidad o una virtud que algunas personas tienen y otras no. Algunas tienen una voluntad férrea, son personas dinámicas, están vinculadas al poder, etcétera, etcétera. Entonces tienen una influencia en alguno de estos 5 cuerpos del primer rayo. Pero otras personas pueden tener una influencia de la cualidad del segundo rayo. Entonces, el amor, la sabiduría. Dentro de los personajes que conocemos a nivel mundial, en la parte interna, por ejemplo, el Cristo es un ser de segundo rayo. El Buda también, ¿no? El Cristo encarna el amor de Dios y el Buda encarna la sabiduría de Dios. Son los dos principales exponentes en nuestro planeta Tierra de las energías del segundo rayo, ¿no? Pero hay otros maestros también que pertenecen al segundo rayo. Ahí está el maestro Kutumi, por ejemplo. El maestro Dual Kul, al que estudiamos sus libros, también es un ser de segundo rayo, ¿no? Pero hay otros maestros que encarnan las energías de los otros rayos. Por ejemplo, del tercer rayo, quien encarna esa energía es el maestro Rakowski, muy conocido en Venezuela principalmente como el maestro Saint Germain, ¿no? La metafísica de Connie Méndez, de Rubén Cedeño, explica un poco esto. El maestro Saint Germain es un personaje a nivel mundial y es el que más o menos expresa las energías de la humanidad, porque el tercer aspecto, hemos dicho, está vinculado análogamente con nuestro planeta Tierra. Pero el segundo rayo con la jerarquía espiritual y el primer rayo con Shambhala, esos son los 3 centros planetarios, ¿no? Los 3 aspectos de Dios siempre están presentes. El aspecto Padre, el aspecto Hijo y el aspecto Espíritu Santo. Entonces Dios tiene 3 aspectos. Cuando Dios se va a expresar, lo hace a través de estos 3 aspectos. Y tiene 4 atributos. Entonces cada rayo encarna las energías de un aspecto de Dios o de un atributo de Dios. Y nosotros, como somos análogamente similares a lo que Dios nos ha creado así a los seres humanos, entonces también encarnamos esas energías de acuerdo al rayo que nos gobierna en nuestros diferentes cuerpos. Es básicamente eso lo más importante que hay que entender, que los rayos son cualidades. Los rayos no son, podríamos decir, bueno, no hay que verlos como colores, porque en la metafísica se los explica a los rayos como colores, ¿no? El rayo azul, el rayo rojo, el rayo verde, pero el color, como vemos cuando hablamos del principio de vibración, por ejemplo, que hemos estado viendo en el otro grupo con Jesús, eh, va cambiando de acuerdo a cómo va descendiendo por los diferentes planos, ¿no es cierto? Un color cambia el color a medida que la vibración disminuye. Entonces, por ejemplo, el séptimo rayo, en su aspecto superior, en su aspecto espíritu, es blanco. Pero cuando se manifiesta en la parte física es violeta. ¿Se dan cuenta? Entonces va cambiando a la medida en que va descendiendo. Entonces, los colores es importante saber, pero no es importante, no es lo más importante que debemos conocer. La cualidad sí, pero así como los rayos generan ciertas cualidades, tienen esas cualidades, cuando descienden a la materia del espíritu, la materia, también se generan, podríamos decir, vicios, defectos, ¿no es cierto? Así como el segundo rayo, digamos, en su aspecto superior puede ser el amor, digamos, en su aspecto inferior puede generar odio. Entonces, cuando manipulamos las energías de rayos, entonces hay las dos posibilidades. O, o encarnamos o trabajamos con las energías, con las cualidades del rayo, o tal vez con los defectos y los vicios. Es por eso que hay que ir sabiendo cuáles son nuestros rayos y hay que ir corrigiendo también cuáles son principalmente nuestros defectos y nuestros vicios. En este texto que estamos estudiando, en este cuadernillo, también en los libros del maestro Dual Kul, de Alice Bailey, se explican las cualidades y los vicios, ¿no? de cada uno de los rayos, que son varios. Y
hay que considerar lo que estamos estudiando. Hemos visto ya al estudiar hasta el séptimo rayo que, por ejemplo, cuando queremos hablar de o conocer cuál es el rayo de nuestra alma, que nuestra alma se supone que es relativamente perfecta, entonces debemos concentrarnos en ver en nuestros textos y en los libros del maestro de acá cuáles son las cualidades principales de cada uno de los rayos y no tanto los defectos. No sé si me dejo entender. Es decir, cuando queremos determinar cuál es el rayo de nuestra alma, debemos mirar con mucho cuidado las cosas buenas. Las cosas buenas son las cualidades y las virtudes. Las cosas malas se supone que nuestra alma las ha superado. Entonces, no debería tener una influencia nuestra alma negativa, ¿no? De vicios, ¿no? El ejemplo del amor y el odio es uno de los, ¿no? Entonces, tenemos que ver más al amor que al odio. Pero en cambio, cuando hablamos de los otros cuerpos, de la personalidad, del vehículo mental, del emocional o del físico, debemos concentrarnos en ver los defectos, los vicios del rayo que se nos muestran en cada rayo, porque eso es lo que expresamos. Todavía somos imperfectos todos. Estamos en el mundo material y cuando estamos en el mundo material, estamos influenciados por ciertas cosas, digamos, negativas en el medio ambiente. Entonces, a veces nos volvemos, por ejemplo, muy egoístas, muy ofensivos. O sea, todas esas cosas, esos vicios, esos defectos, tenemos que observar con mucho cuidado. ¿Y cómo observamos? ¿Cómo determinamos el rayo de la personalidad, del vehículo mental, del emocional y físico? Veamos desde el físico, por ejemplo. El físico, para poder saber cuál es tu rayo en el vehículo físico, debes preguntarte primero cómo actúo, porque el físico es el que actúa. Es el con el que caminamos, con el que hablamos, con el que estamos relacionándonos en el medio ambiente, ¿no? El vehículo físico es cómo actuamos. Entonces te preguntas cómo actuamos y empiezas a revisar los defectos de cada uno de los rayos, que los tenemos bien marcados, bien determinados en este texto que estamos estudiando y también en los libros de Maestro de K. Al ver los defectos, tú vas a identificarte con algunos de ellos. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerte un cuadrito, ¿no? Donde digas, a ver, el vehículo físico, voy a ver si mi vehículo físico es de séptimo rayo, es lo más frecuente que el físico sea de séptimo o de tercer rayo. Si es de séptimo rayo, a ver cuáles son los defectos de un cuerpo físico que tenga séptimo rayo, ¿no? Y ahí te va a aparecer todos los defectos. Y vas a ver, ah, tengo este defecto, tengo este otro, y tengo este otro, tengo tres, tengo cuatro defectos acá con los que me identifico. Es mi forma de ser, soy así. Entonces anotas en tu cuadrito el vehículo físico en el séptimo rayo, tengo cuatro cosas que me identifican con el séptimo rayo. Y así vas cambiando al sexto. En el sexto verás y debes saber, me identifico con esto, soy así, así, así. Ah, no, 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 no. Acá tengo solamente un defecto que podría ser de sexto rayo. En el quinto, a ver, acá no tengo nada. No tengo nada, no tengo quinto rayo en mi vehículo físico. Y así el cuarto, el tercero, hasta llegar al primero. Entonces vas a ver que en uno de los siete te vas a identificar más con esos defectos o esos vicios. Y ese es el rayo, probablemente, lo más seguro, al que pertenece tu vehículo físico. Entonces, luego pasas al vehículo emocional y dices, a ver, ¿qué es el emocional? Es el cuerpo astral a través del cual expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces te preguntas, antes de ver a cuál de los siete rayos perteneces, ¿cómo son mis sentimientos? Cuando siento, cuando las emociones están vigentes en mí, digamos, y estoy expresando aquello, ¿tengo estos defectos del séptimo rayo? ¿Tendré esto? A ver, veré. ¿Del séptimo? Tengo solamente uno. Del sexto, aquí he bebido más. Tengo tengo cuatro acá, en el sexto. En el quinto no tengo, bueno, tengo uno también. En el cuarto puedes tener dos, etcétera, etcétera. Entonces ves que tu vehículo emocional había sido del sexto rayo. Te vas a dar cuenta rápidamente. Lo mismo haces con el vehículo mental, ¿no? Cuando pienso,
¿cómo me expreso? A ver, cuando estoy pensando, ¿tendré este vicio o este defecto? Revisas los 7 y vas a marcar uno, que es el que más te identificas. Entonces ya tienes identificado los tres de tus tres cuerpos inferiores. La personalidad es lo que eres, es la síntesis, ¿no? Del vehículo físico, emocional y mental. Cómo te comportas, cómo eres como persona en tu interrelación en los tres mundos inferiores, ¿no? Entonces, la personalidad es una de las cosas principales que tenemos que determinar y haces el mismo ejercicio, ¿no? Uno por uno los rayos vas identificando y vas a identificar. Entonces, con eso podemos identificar nuestros rayos. Una vez que conozcas a qué rayo pertenecen cada uno de estos 5 cuerpos, que son solamente 5 influencias. Eso no hay que olvidar. En el reino humano son 5 influencias: físico, emocional, mental, personalidad y alma. Los maestros de sabiduría, por ejemplo, que están en un plano superior al nuestro, que viven y moran, ellos sí ya pueden tener una influencia, por ejemplo, del rayo de su espíritu. Nosotros no, porque estamos lejos del espíritu. Estamos tratando de acercarnos al alma. Entonces, es probable que los maestros tengan 6 influencias, también la del espíritu. Y las de la parte de la personalidad, ya no. Ya no, porque ya han trascendido, ya han llegado a un estado de conciencia donde ya no necesitan reencarnar en el mundo físico. Consecuentemente, ya no se contamina, ya no deberían tener vicios, defectos. Un maestro de sabiduría, por ejemplo, ya no tiene. Son personas perfectas. Entonces, ellos simplemente se ocupan seguramente de determinar los rayos de su alma y de su espíritu. Esa es la situación aproximadamente, así un resumen muy sintético de lo que son los rayos. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario, podemos aprovechar ahora. Buen día, amable. Una consultita quiero hacer. Adelante. Bueno, dos en realidad. El físico etérico del séptimo rayo todavía no lo hemos visto, ¿no? No, hoy lo vamos a ver. Ya, ya, es porque pensé que nos íbamos a saltar eso. Dos, em, en el repaso que estás haciendo y aprovechando que no hay mucha gente para que no atrase Ujú. al desarrollo de las preguntas del grupo. em, Hay una como diferenciación que hiciste al principio en el primer rayo, segundo rayo, Ujú. que decía 1A, por ejemplo, 1B en el primer rayo, en el 2, Ah, sí. 2A, ¿no? Eso, por favor, ¿me podrías explicar un poquito? No sé si yo no estuve en esa clase, Sí. aunque escucho lo que pasa Marcelo luego, pero no estoy teniendo claro qué es esa diferencia, 1A, 1B, 2A, 2B. ¿Cómo Exacto. se identifica eso, por favor? ¿Sabes por qué aparece el 1A y el 1B o el 2A y el 2B en los diferentes rayos? Porque cada rayo, hemos dicho, tiene cualidades principales que lo identifican. Vamos a tomar el ejemplo del segundo rayo, que es el más conocido por nosotros. ¿Cuáles Ujú, son esas cualidades principales que identifican al segundo rayo? Son el amor y la sabiduría. Hemos dicho ujú, que Cristo encarna el amor y que el Buda la sabiduría. Entonces, el tipo A es el que encarna esas energías vinculadas más al amor. Y el tipo B es el que encarna esas energías de segundo rayo más vinculadas a la sabiduría. Ambos son dos aspectos de un mismo rayo, dos aspectos principales, ¿no? Son principales en verdad. Entonces, así tenemos en los diferentes rayos. El séptimo rayo, ¿cuáles son las cualidades principales? Hemos dicho el orden, el ritmo, ¿no? La magia. Entonces, en algunos rayos vamos a ver que hay inclusive 3 tipos, A, B y C, porque hay cualidades principales que identifican. Al séptimo rayo hay personas que son organizadas. La organización es una parte importante del séptimo rayo, pero también el ritmo. Entonces hay personas que tienen sus vidas como reloj, digamos, como son rítmicas y van moviendo energías. Entonces el tipo B puede ser ya no de organizativa, sino más rítmica. Y puede haber el tipo C, que es la magia, ¿no? La magia, que es vincular lo que está adentro con lo que está afuera, vincular.
los dos aspectos, ¿no? El espíritu con la materia. Entonces hay personas que trabajan más con esa energía, se identifican más y precipitan esa energía y la expresan y la manifiestan. Entonces ahí se generan los tipos A, B y hasta C. Hemos visto que hay hasta 3 tipos de influencias en algunos rayos. Eso es, Rosario. Muchas gracias, amable. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre esta pequeña introducción rápida de recordatorio, más que todo, lo que hemos visto? Bueno, entonces vamos a seguir estudiando al séptimo rayo. El séptimo rayo, vamos a también dar una pequeña introducción del séptimo rayo, que es el que estamos viendo ahora, que para mí es el al que más deberíamos tomarle atención en esta época, ¿no? Porque son las energías que están empezando a penetrar en la humanidad y con las cuales tenemos que sintonizarnos. Por ejemplo, los ejemplos es lo mejor que tenemos para explicar. Siempre hay ejemplos en nuestro medio ambiente. Acá en Bolivia, por ejemplo, no sé si se han enterado en otros países, en Venezuela, qué sé yo, estamos con problemas en este momento de bloqueo de caminos, ¿no? Hay bloqueo de caminos, ya estamos 20 días que nos han bloqueado acá en Cochabamba y no pueden ingresar alimentos, etcétera. ¿Quiénes han hecho el bloqueo? Son personas que generalmente tienen, podríamos decir, energías que, bueno, no conocen seguramente, pero tienen todavía esa energía del sexto rayo, ¿no? Son personas fanáticas en la política, no en la parte política, no en la parte religiosa ni educativa, en la parte política, ¿no? Hay ciertos gobiernos, en Venezuela también se ve esto, porque ahí estaba Chávez, Maduro también, y tienen esa posibilidad de manejar a las masas, y las masas no piensan, pero son dogmáticas, son personas fanáticas que pueden hacer cualquier cosa cuando alguien les dice que haga. Entonces estamos viviendo nosotros ese movimiento que si lo vinculamos con la parte de los rayos, la parte energética, podemos ver claramente que hay una resistencia del sexto rayo, ¿no? O sea, hay personas que porque tienen esa influencia acá en el plexo solar todavía, en el estómago, digamos, que actúan emocionalmente y no piensan todavía que pueden tomar ese tipo de medidas que afectan a toda una ciudad o a todo un país. Esas medidas que para ellos, que ellos las consideran, digamos, que son para reivindicar sus peticiones, todo lo que ellos los creen que está mal, y toman estas medidas extremas. Pero hay otras personas que buscan, y hemos visto claramente aquí en nuestro país recientemente, en los últimos, estamos viviendo todavía eso, porque no se ha arreglado el problema, que hay personas que buscan el orden, que buscan que la ley se imponga, que buscan que las cosas marchen de una manera más perfecta, ¿no? Que no haya estas cosas. Entonces, esas personas tienen más la influencia del séptimo rayo, y es el rayo que está entrando. Entonces, hay esa lucha que les decía entre el sexto y el séptimo es muy evidente, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Van a ir observando ustedes las energías del sexto y del séptimo rayo que se resisten a salir y otras que están entrando. En la parte religiosa también se observa esto. Hay muchas personas que, por ejemplo, los cristianos o los evangelistas, que son muy fanáticos, ¿no? Tienen esa energía que es difícil hacerles cambiar. Entonces, esas personas se van a resistir a aceptar las energías del séptimo rayo, de orden, de ritmo, de ceremonial, ¿no? Con un ceremonial se puede corregir, porque el ceremonial te va a dar ciertos delineamientos ordenados que van a hacer cambiar tu vida. Entonces, va a haber una resistencia ahí entre los grupos religiosos que son más devocionales y quienes más bien se identifican con la parte ritualística, ¿no? Ceremonial, ordenada, organización, etcétera, etcétera. Entonces, al conocer estos rayos,
podemos observar e identificar en nuestro medio ambiente estas energías, pero principalmente nos sirven a nosotros para identificarnos a nosotros mismos. Si sabemos ya cuáles son nuestros rayos en esos 5 cuerpos, entonces empezamos a trabajar. Si tú sabes que tienes un 7º rayo en tu cuerpo físico, por ejemplo, entonces sabes cuáles son los defectos o has identificado, porque para poder saber si tienes un cuerpo físico de 7º rayo, tienes que haber visto que tienes la mayor cantidad de defectos del 7º rayo también, porque tenemos que mirar los defectos y los vicios, hemos dicho. Entonces, si ya sabes que estás metido o estás involucrado con esas energías del 7º rayo, así sean malas en este momento, puedes transmutarlas, puedes corregirlas, y para eso nos sirven los rayos, para corregir. Si tienes un defecto del 7º rayo, digamos, que eres, por decir, impaciente, entonces, tienes que trabajar para poder ser paciente, ¿no es cierto? Hay situaciones que nos van a ayudar en esta vida a ir transmutando todas aquellas cosas que andan mal. Ya sabes que es así. No puedes cambiarlo, eso en esta vida no vas a poder cambiar. Vas a ser, si has identificado que es tu rayo, vas a ser de 7º rayo toda la vida. Ahora, es importante también aclarar que de acuerdo a lo que nos dice el maestro Dual Kul en sus libros, los rayos de nuestro vehículo físico, emocional, mental y personalidad van cambiando en cada vida. Es decir, en la próxima vida que tengamos no van a ser los mismos rayos. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar con estas energías de los 7 rayos mucho tiempo, muchas vidas. Tenemos que experimentar, entonces van cambiando. Pero la que no cambia tan seguido es la de nuestra alma. Nuestra alma prevalece, dice, por muchas vidas, pero en algunas vidas más allá, después de muchas vidas, va a cambiar también. Y la del espíritu se dice solamente que es la que no se modifica, es permanente, ¿no? Entonces, esas pautitas, esas pautas que se nos da, hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta y hay que saber que tampoco debemos cristalizarnos con algún rayo. Decir, bueno, yo tengo un 3er rayo, por decir ahora, y ese es el rayo que me gusta y es el que quiero, y ese es, y te vas y te mueres pensando que es lo único que hay y que nunca vas a cambiar. No, vas a cambiar en otra vida, vas a cambiar esa influencia. Entonces no hay que cerrarse mucho y decir, sino que hay que tomar a un rayo como una experiencia de manejo energético en una vida determinada. Así es como la humanidad o el ser humano va comprendiendo. Solo a través de la experiencia, de la práctica, de la vivencia, aprendemos y tomamos conciencia de lo que debemos hacer. Para eso venimos a reencarnar vida tras vida para experimentar. Entonces ahí tienen un rol muy importante los rayos. Entonces los rayos son, en síntesis, algo que hay que tomarlo muy en cuenta en nuestras vidas. Peor aún cuando vas avanzando en el sendero. En la medida que vas avanzando el sendero, debes saber cuáles son los rayos en esos 5 cuerpos. Lo mismo pasa con la astrología, ¿no? Debes saber cuál es tu signo solar, cuál es tu ascendente, dónde está tu luna, etcétera, etcétera, para conocerte a ti mismo. Que vivimos en un mundo de energías, entonces, ¿qué son esas energías? Básicamente, tenemos influencias energéticas de los signos del zodiaco y de los 7 rayos. Eso es lo que nos condiciona como seres humanos, a cada uno de nosotros. Mientras más tomemos conciencia de esto, vamos a trabajar mejor con esto, pero la mayoría de las personas en el reino humano, hay que decirlo con claridad, también todavía no saben siquiera que existen los 7 rayos, o no saben si las influencias astrológicas son tan importantes. Probablemente alguien les dijo cuál es su signo astrológico, van conociendo, pero no saben si tienen un ascendente, su alma tiene otra influencia zodiacal, etcétera. Pero cuando vas avanzando en el sendero y vas pasando al sendero de probación, al sendero del discipulado y después a las iniciaciones, debes conocer, debes experimentar. Y por eso es que
en los libros de Alice Bailey, principalmente en Psicología Esotérica 1 y 2, se habla mucho sobre los 7 rayos. Y hay otro libro que es Astrología Esotérico, donde se habla mucho sobre el tema de los signos del zodiaco, ¿no? Entonces, esas son las enseñanzas que han sido dadas para esta nueva era de 2000 años. Consecuentemente, tenemos que preocuparnos de estudiar un poco esto, de conocer y de trabajar en el día a día, ¿no? Eso es básicamente. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya estamos. Otra vez se nos ha ido el tiempo. En otro grupo igual se nos fue así hablando de otro tema. Amable, una pregunta cortita, cortita, ya Sí. sé que estás acabando en No, realidad. Has explicado en algunos de los rayos que los rayos son energías que condicionan. En psicología esotérica sí también está mencionado eso. Y mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, de que identifiques erróneamente tu rayo? ¿O no hay ningún problema si te equivocas y pusiste un rayo al que no te corresponde? no deberías equivocarte si aplicas eso que estamos viendo, esos principios, vamos a decir, básicos que son tratar de identificarte con los Ujú, defectos, vicios del rayo, porque si, como te digo, haz un cuadrito así, cuando sea pulso, te ujú, haces un cuadernito y dices, a ver, voy a ver mi vehículo físico a cuál de estos pertenece y te identificas, tenemos ujú, identificados para cada rayo varios defectos y también varias ujú. cualidades y virtudes. ¿Cierto? Pero si vos buscas en los defectos, vas a ver que hay un rayo predominante, muy poco probable que te equivoques. Simplemente Ujú, tiene que ver con cuáles defectos más te identificas en cada cuerpo y ese va a ser el rayo al que perteneces. ¿Te das cuenta, Rosario? O sea, no ajá, hay mucho margen de error, no hay mucho margen. Si haces bien el trabajo con mucho cuidado, no ya, tendrías que equivocarte, ya, ¿no? Ahora, evidentemente, seguramente va a aparecer dentro de ese cuadro, vas a tener para cada uno de los rayos 7 cuadritos y va a aparecer dos, probablemente, que tengas, por decir, 3 o 4 defectos con los que te identificas y haya un empate, por decir ahí. Entonces, ujú, ahí sí podrías equivocarte. Ahí ujú, podrías equivocar. Entonces, tienes que seguirte observando hasta identificarte con uno de esos dos que quedaron, digamos, como los principales. Y ya, ahí no tendría que haber error. Entonces, si hay alguna posibilidad de error, es porque hay influencias de 2 rayos en un cuerpo determinado. ujú. Eso puede trabajar en eso, ¿no? Gracias, gracias, amable. Sí. No sé si alguien quiere complementar algo más, tal vez, o preguntar. Bueno, y estábamos hablando del séptimo rayo. Podemos dar una introducción, tal vez, del séptimo rayo, porque ya no vamos a dar no va a dar el tiempo del vehículo emocional y físico del séptimo rayo. Pero el séptimo rayo, entonces, tiene cualidades bien identificables, digamos, ¿no? Organización, que tiene que ver también mucho con el orden, ¿no? Tiene el ritmo, el ciclo, las personas rítmicas, ordenadas, que manejan sus tiempos adecuadamente durante el día, son personas que tienen séptimo rayo. A las personas que les gusta el ritual, el ceremonial, en la masonería, en la Iglesia Católica, en la Orden Rosacruz o en cualquier otra organización que trabajan con el ceremonial, entonces, si le gusta, si le atrae aquello, entonces debe tener un séptimo rayo en alguno de sus cuerpos. No necesariamente en el físico, puede ser su personalidad. Si la persona le gusta realmente eso, es muy probable que su personalidad sea de séptimo rayo, porque es la mayor influencia con la que se identifica. Si a una persona la cualidad principal del séptimo rayo es la magia. ¿Pero qué es magia? Magia es vincular lo externo con lo interno. Es vincular la materia con el espíritu. Es vincular la personalidad con el alma. De esa relación entre lo interno y lo externo nace algo nuevo. Nace algo, una creación, digamos, muy particular, muy nueva, que es la consecuencia
de esa magia de vincular esos dos polos opuestos, ¿no? Cuando las personas están enfocadas en la materia, entonces no hay ninguna posibilidad de que vinculen con el espíritu. Pero algún momento las personas, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, no sé, pero en algún momento la humanidad va a poner su mirada en la parte espiritual, como lo hace ahora en la parte material. Y creo que ese momento está llegando con la entrada del séptimo rayo, que el séptimo rayo posibilita esa interrelación entre esos dos polos, materia y espíritu. ¿Y qué significa en palabras sencillas? Significa que la persona está empezando a ocuparse en su vida también de la parte espiritual. Mientras no te ocupes de la parte espiritual, no puedes relacionar los dos polos. Estás sumido, vamos a decir, en el mundo material. Pero cuando echas la mirada al otro lado, al otro polo, entonces empieza el verdadero trabajo y entonces empiezas a entrar en el sendero y empiezas a manipular energías y te vas a tocar ahí con las energías del séptimo rayo que estás utilizándolas sin saber de repente, vinculando materia y espíritu. Esa es la particularidad principal. Por eso es que en esta nueva era de 2000 años, al parecer, mucha gente va a empezar a operar con las energías del séptimo rayo porque van a empezar a interesarse por las cosas espirituales y van a empezar a interesarse también por el orden en la vida, porque se ponga orden en el mundo, porque las leyes sean las que rijan. La ley también está muy vinculada al séptimo rayo, ¿no? Entonces vamos a entrar a un mundo seguramente, gradualmente en las próximas décadas, a un mundo mucho más ordenado, mucho más rítmico, mucho más vinculador de lo que está adentro con lo que está afuera. Son energías diferentes a las que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido 2000 años de devoción, de idealismo, de tener un líder que nos diga qué es lo que debemos hacer y seguirle, digamos, a ese líder como ovejitas en la parte política, en la parte religiosa, en la parte educativa. Eso está cambiando, esas energías se están moviendo y a la par que se van moviendo, esas influencias van a ir desapareciendo. Es lo que les dije hace un rato, en la parte política en nuestro país, el jefe, el jefe de un partido político les dice, hagan esto porque él instruye, las otras como ovejitas hacen lo que el jefe dice, así el jefe se haya equivocado en lo que está mandando a hacer, y es lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. ¿No es cierto? Eso va a ir cambiando, eso va a terminar en todo el mundo, en todos los países. Los dictadores, las personas que les digan qué es lo que tienen que hacer así y las personas hagan ciegamente, va a ir cambiando. En el campo religioso también. Hemos vivido ya esa experiencia 2000 años, hemos tenido que aprender, digamos, aquello y tenemos ahora que adaptarnos a una nueva realidad. La realidad con la que vamos a convivir los próximos 2000 años es la realidad de este rayo que estamos estudiando, el séptimo rayo. Entonces es bueno saber lo que es el séptimo rayo, porque es bueno observar en el medio ambiente si evidentemente están entrando estas energías, eh, porque, eh, porque las características los cambios que está viendo en el mundo van a ser siempre y se van a identificar con lo que estamos estudiando, van a ir en esa línea. ¿No ve? Aquel dice el poder de crear el orden, el poder manifestar la parte material, el poder de organizar el ceremonial, el mago que vincula, digamos, como hemos dicho, lo interno y lo externo. Esas cosas tenemos que observarlas y vamos a darnos cuenta que a medida que pasan los años y las décadas, van a ir prevaleciendo estas nuevas energías y las otras van a ir saliendo. Esta influencia del rayo, entre el séptimo y el sexto en este caso, no es de un día para otro. No es en un año, no es en 10 años, lleva como 150 años, 160, habla el maestro de acá, años. Pero la influencia del séptimo rayo ha empezado a entrar en nuestro mundo poco a poco a partir de 1950. Entonces, sí, en el 2100, por ahí, el séptimo rayo va a estar completamente en el poder y el sexto rayo va a estar totalmente desplazado. O sea, va a replegarse simplemente y ya no van a volver a encarnar
de momento personas que tengan ese sexto rayo, más bien están encarnando ahora mucha gente que tiene séptimo rayo. Es así como en la parte interna también las cosas se van planificando, ¿no? En nuestro mundo. Eso básicamente, con eso creo que ya podemos terminar. No sé si tienen alguna consulta o quieren algún comentario antes de acabar. Lo dejamos ahí. Bueno, ahí lo dejaremos. Y la próxima reunión, sí vamos a, mil disculpas que hoy no hemos estudiado, pero es importante, como no han venido muchos, es un día festivo y tampoco está Marcelo y demás. Era bueno tener este repaso así rápido para, para tratar de comprender mejor lo que estábamos estudiando, ¿no? Entonces, no sé si pueden abrir sus videos para que nos vayamos despidiendo. Ahí está Jesús, que lo están conociendo algunos de ustedes. En el otro grupo está de los jueves. También está con Lucía, creo. ¿Estás con Lucía, Jesús? En la parte de meditación. Qué bien, Sí, qué bueno. también. Oh, qué Sí, bueno. amable. Hola a Sí. todos, Hola. buenos días. Sí, Jesús está participando los días martes, perdón. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que yo lo invité a Jesús porque he visto que en ese grupo de los jueves es una de las personas que más comenta, que tiene mayor recorrido también en el sendero, digamos, y creo que está listo para poder hablar de estos temas, seguro que está listo. Entonces, era importante, ¿no? Cuando veamos que hay así personas que ya tienen, son almas viejas, como decimos nosotros, almas viejas que han venido y que hay que simplemente descubrirlas, encontrarlas y después empezar a trabajar. Hay que invitarlas, ¿no? Es lo que hemos hecho con Jesús. Si aparece otra persona así que le interese todas estas cosas, vamos también a invitarles a este grupo. Que este grupo, Jesús, hemos empezado igual que el otro, hemos empezado con el mismo libro, pero ya no sé qué tiempo, tiene más de un año, debe ser ya en este grupo. Teníamos otro que estábamos también con el mismo libro, ya 2 años. Entonces, solamente que en este grupo nos hemos detenido un poquito para estudiar a mayor profundidad los 7 rayos. Nos hemos salido del libro, que está muy sintético, el estudio de los 7 rayos, y hemos entrado a hablar en mayor profundidad en este cuadernillo, donde ya se da una información más amplia sobre los 7 rayos. Eso es. Entonces, Sí, bienvenido. gracias. Bienvenido, Muchas gracias Jesús. por la invitación. Yo ya comencé el séptimo rayo, el libro de Alice Bailey. Y por eso ya todo lo que has hablado, te tenía ya cierta idea. Ya. Ya. ¿Qué me decías? No te entendí muy bien la pregunta de Alice Bailey. ¿Cuál es el libro, me has dicho? El séptimo rayo. Hay un libro, El Séptimo Rayo. No es un libro. He visto No, si es un libro, siento. una recopilación, los libros de Alice Bailey, que es sobre el séptimo rayo. Ujú. Sí, hay una recopilación. No sé si han visto Charito y demás. Hay una recopilación. Yo tengo un libro azul, El Séptimo Rayo, que son extractos de varios libros que habla el maestro tibetano sobre el séptimo rayo. Sería bueno tenerlo ese libro. No sé si lo has ubicado, Jesús, en el Sí, internet. ya lo ubiqué. Sí, ya lo ubiqué. Lo comparto al grupo ahora. Sería muy interesante que nos compartas, nos va a ayudar mucho que lo lean nuevamente el libro, porque ahí está toda la información de los otros libros, ¿no? Que habla el tibetano sobre los 7 rayos, sobre el séptimo Sobre rayo, los rayos. Sí, sobre los rayos, el séptimo rayo creo que se llama el libro, se creo, llama justamente el séptimo rayo. séptimo Pero rayo, habla sí. de todo, da una introducción y sigue con el séptimo rayo. Sí. Es una recopilación. Como hay, por ejemplo, reflexiones sobre eso o sirviendo a la humanidad, son recopilaciones. Se ha hecho recientemente, no hace una década tal vez, o un poco menos o más, se ha hecho esta recopilación del séptimo rayo. Es un libro interesante. Entonces nos pasas, Jesús, por favor, te vamos a agradecer. Sí, pensé que Claro. era común, que era común de ustedes. O sea, que era conocido ya. Sí, yo lo conocí, lo tengo en físico. Eh, Ujú. y bueno, lo pueden imprimir también si les manda Jesús y lo pueden volver a leer, va a ser muy importante. Sí, es Muy muy bien, completo. gracias. Sí. Sí, sí. Ok, muchas gracias, Pero Jesús. muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao, gracias. Feliz Buenas día. Chao, semanas. nos vemos. Chao, Chao, Charito. chao. Chao. Muchas gracias y Gracias, gracias, Lucía, por amable. participar. Gracias, Jesús, también por los libros que enviaste al otro grupo. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao.
Gracias. Hasta el